Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Estamos cerrando la Semana de la Memoria organizada por la agrupación Federico García Lorca desde aquí, desde la República Argentina. La iniciamos el 18 de julio recordando esa resistencia heroica del pueblo español contra el golpe fascista de Francisco Franco, apoyado por la Alemania nazi, el fascismo de Mussolini y el Estado autoritario de Salazar. Y en ese colorario de esta semana estamos muy contentos de cerrarlo con el Día de la Patria Galega, que se conmemora el 25 de julio, y tener con nosotros a un compañero y un amigo como Manuel Monge González, un maestro, un sociólogo, un luchador por la memoria histórica y que además ha sido concejal del Bloque Nacionalista Galego entre 2003 y 2007, promotor y presidente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de Coruña entre 2007 y 2011, y además un luchador constante para pelear por la memoria histórica y también para pelear para que esos vestigios del franquismo que perduran y que están presentes constantemente y cotidianamente en España sean quitados de esos lugares y que la memoria de la justicia, la verdad, puedan estar en España. Gracias, Manolo, por estar aquí con nosotros en esta fecha tan importante. Bueno, encantado de estar con todos los compañeros y compañeras de la agrupación Federico García Lorca de la República Argentina. Aquí seguimos intentando dar respuesta un poco a toda la problemática relacionada con recuperación de la memoria histórica que tan necesaria es en esta nación, en Galicia, y después también para hacer un inventario de los restos del franquismo. Acabó ya la dictadura en 1975 con la muerte de Franco, después primeras elecciones democráticas, el 15 de junio del 77. Pasaron ya muchísimos años, pero todavía hay muchos restos del franquismo. En mi libro, Os restos do franquismo en Galiza, teño contabilizado 900 símbolos franquistas, entre calles, hijos adoptivos, hijos predilectos, medallas de oro, esculturas que todavía quedan por retirar en más de 90 ayuntamientos de Galicia. Por lo tanto, tenemos por delante un trabajo inmenso, pero yo soy muy optimista por naturaleza después de todo lo que hemos pasado, y yo creo que vamos a conseguir en los próximos años, si no totalmente, pero sí de una manera sustancial. La misma ley que se aprobó provisionalmente ahora, la nueva ley de memoria democrática, pues es un reflejo también de estos avances, ¿no? Y son resultados, estos avances, fundamentalmente del trabajo que estamos desenvolviendo muchísimas entidades memorialistas, como donde yo milito, que es la Comisión por la Recuperación de Memoria Histórica de A Coruña, que tiene ahora mismo como presidente a Fernando Souto, al compañero Fernando Souto, y en toda Galicia, agrupados en la Iniciativa Galega por la Memoria, estamos unas 60 entidades. Es una cantidad muy importante que recientemente, el domingo pasado, celebramos por última vez, no definitivamente, este último año, un acto en la isla de San Simón, que fue una cárcel de represaliados, donde estuvieron muchísimas personas represaliadas después del golpe de Estado. Manolo, vos señalás que cuando se produce el golpe específicamente en Galicia, es tan cruenta la represión que no llega a consumarse, digamos, un foco organizado de resistencia. Mencionás crímenes múltiples, asesinatos masivos, aproximadamente 6.000 personas asesinadas, es decir, fue muy dura la represión en Galicia, a diferencia de otros lugares donde el pueblo pudo, junto a las entidades que permanecieron leales a la República, organizarse. Sí, efectivamente la represión aquí fue brutal. No es que no hubiese resistencia, lo que pasa es que la superioridad era tan grande por parte de los sublevados que impidió todo atisbo de resistencia. Y hay que tener en cuenta también los datos. Aquí son impresionantes, como acabas de decir, más de 6.000 personas fueron asesinadas. En la comarca de La Coruña, 600. En la comarca de Ferrol, 1.000 personas. Tenemos aquí un memorial en Coruña, en el campo de Rata,
no, en el Campo de Rata no, en la Avenida de Navarra, donde aparecen los nombres de las 600 personas asesinadas. Y se va a inaugurar también, resultado de los compañeros y compañeras de Ferrol, se va a inaugurar próximamente un memorial también, donde van a aparecer los nombres de estas 1000 personas en la comarca de Ferrol. En toda Galicia fueron asesinados 52 alcaldes y presidentes también de la Diputación. Es una cantidad importantísima para dar un poco idea de lo que fue la represión. En Coruña, concretamente, pues fueron asesinados el alcalde, Alfredo Suárez Ferrín, fue asesinado también el gobernador civil, Francisco Pérez Carballo, y el gobernador militar, Rogelio Caridad Pita. Esto indica un poco de qué estamos hablando. Y después, durante muchísimos años, pues hubo unos campos de concentración en toda Galicia, y donde había miles de personas en esos campos de concentración. Cuando se habla de los campos de concentración, siempre hay la referencia a la Alemania nazi, ¿no? Bueno, pues en Galicia estaba con muchísimos campos de concentración y en todo el Estado español también hubo muchísimos campos de concentración. Uno de los temas interesantes respecto también a esta represión y las víctimas es el trabajo forzado dentro de estos campos de concentración. Es decir, personas que estaban ya condenadas y estando en unas malas condiciones esos campos de concentración, eran obligados también a trabajos forzados. Y esa nueva ley pues recoge que se va a hacer un inventario de esas obras realizadas con esas personas que trabajaban gratuitamente a la fuerza o recibieron una paga miserable. Bueno, pues resulta que esa ley hace referencia a que se va a hacer un inventario de esas obras, pero no habla para nada de las empresas que estuvieron contratando a esos trabajadores, contratando entre comillas. Y entonces, esas empresas, algunas de ellas siguen funcionando con otro nombre. Y bueno, nosotros pensamos que dentro también de ese apartado de trabajos forzados debía haber una referencia a que esas empresas que estuvieron beneficiando de ese trabajo forzado tenían que devolver ya los beneficios que han tenido, que según estudiosos del tema se aproximarían ahora mismo a los 800 millones de euros de beneficio. En algunos estados que tuvieron también una situación de dictadura criminal, como es el caso de la Alemania nazi, hubo un convenio entre el Estado y los empresarios y se están devolviendo a los trabajadores forzados dinero a cuenta de ese beneficio que tuvieron las empresas y que esos años también descontasen a efectos de cotización y de antigüedad de las empresas. Por lo tanto, esta es una reivindicación pendiente que no aparece para nada en la Ley de Memoria Democrática, pero que debía aparecer. Los trabajos forzados deben estar reconocidos y también beneficiarse de esas indemnizaciones todas las personas que estuvieron trabajando en esa situación. Esto que mencionás me lleva a una reflexión y es que siempre debemos recordar que en los golpes de Estado, además del concurso de la pata militar, está la pata civil, la pata empresarial, la pata eclesiástica, y efectivamente ese listado es necesario para conocer las responsabilidades del poder empresarial en el golpe de Estado. Y también mencionás la lista de víctimas en este caso. ¿No debería haber también una lista de los verdugos? Sí. Es una de las reivindicaciones precisamente del movimiento memorialista. Se habla mucho de las víctimas, de que se van a tomar medidas para que hubo un reconocimiento público e incluso una compensación económica, pero claro, estamos pidiendo también que aparezcan los nombres, nombres y apellidos, que se conocen. Volviendo un poco al tema de los empresarios, es que conocemos las empresas con nombres y apellidos que hicieron este tráfico de personas humanas para tener inmensos beneficios. Y después están los empresarios que desde un primer momento tomaron partido a favor de los sublevados. Ese, por ejemplo, el caso de Pedro Barría de la Maza, conde de Fenosa. Bueno, pues esta persona, un significado franquista, que desde un primer momento apoyó a los sublevados, pero con cantidades tremendas de dinero, y posteriormente jugó un papel importante en la depuración de la propia plantilla de trabajadores del Banco Pastor que presidía. Por lo tanto, este es un aspecto muy importante. Estamos de enhorabuena, digo, entre comillas, porque en la ley esta que se acaba de aprobar, que es una aprobación inicial, aparece una relación de 33 personas que habría que retirar los títulos nobiliarios, de duques, marqueses, etc. Bueno, pues entre estas personas aparecen empresarios, entre ellos Pedro Barría, conde de Fenosa. Por lo tanto, es una buena noticia porque no se puede ahora mantener ya como se mantiene en muchos ayuntamientos, que a Pedro Barría de la Maza,
que estaba implicado desde un primer momento en el golpe de Estado, ayudó al levantamiento militar y participó en la represión, no se puede mantener que si por ley, por la ley de memoria democrática, se le quita ese título, después se le tenga como hijo adoptivo de Coruña o hijo predilecto, o tenga la principal avenida de La Coruña, por ejemplo. Bueno, pues eso es una cosa derivada de esta ley que habrá que difundir y explicar de que hay muchos casos que afectan. En el caso de Galicia, además, pues hay 9 de estas personas que tienen títulos nobiliarios que tienen ahora mismo distinciones en A Coruña, en Santiago, en Pontevedra y en muchos otros ayuntamientos de A Coruña. El caso, por ejemplo, de Calvo Sotelo, pues es una persona también muy significada que tiene un título nobiliario, Calvo Sotelo, y en La Coruña pues tiene muchísimas distinciones, desde una avenida, es hijo predilecto, da el nombre a un muelle, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se están abriendo vías nuevas para exigir que esos verdugos que participaron en la sublevación fascista pues tengan un juicio que hasta ahora pues efectivamente no estaba reconocido por la propia ley. Es una de las reivindicaciones históricas y que no está completamente recogida y garantizada en esta nueva ley. Es una pena que se aproveche esta ley, que no se aproveche esta ley para de una vez señalar los verdugos, y aquí pues claro, todo el mundo tenemos la cabeza a policías torturadores, como Billy el Niño y otros, pero que sabemos muchísimas personas que estuvieron participando en esa represión como policías y que después fueron ascendiendo y se jubilaron tan ricamente y no han tenido nunca un juicio. Nosotros pensamos que una la prueba del algodón, la prueba de la verdad de esta ley va a ser comprobar, y lo decía el otro día un dirigente de un movimiento memorialista, la prueba del algodón de esta nueva ley, si va a ser eficaz o no, es si no tenemos que ir a Argentina para reivindicar justicia y que se juzgue por fin a los crímenes del franquismo. Porque hasta ahora, afortunadamente, pudimos acudir, digo afortunadamente porque fuimos muy bien acogidos en Argentina, para, a través de la querella argentina, reclamar que se haga ese juicio. Entonces, el día que no tengamos que ir allí, a Argentina, a Buenos Aires, sino que esos juicios se celebren en Galicia y en España, pues eso sería realmente la prueba de la verdad, ¿no? De que realmente esta ley va a hacer justicia. Una ley bueno, que da pasos adelante, pero también impresiona el paso del tiempo. Es decir, estamos hablando de el golpe en el 36, el inicio de la dictadura hasta el 75, una transición que termina dejando incólume a ese franquismo y garantizando la impunidad, incluso un partido político nacido de las entrañas del franquismo, fundado por 7 exministros de Franco. Usted escribió libros además sobre justamente los Borbones, una monarquía escandalosa, también sobre la corrupción. ¿Cuánto tiene que ver esa permanencia de la monarquía en esa impunidad que reina? Sí, cuando hablamos de los restos del franquismo, no se refiere solamente al tema de las calles, los títulos nobiliarios, hijos adoptivos, esculturas. Los restos del franquismo es muchísimo más. Es toda una estructura que quedó después de acabar el franquismo en el 77, quedó intacta prácticamente. Si quieren, las personas que juzgaban a los trabajadores en el Tribunal de Orden Público, las personas que estuvieron dictando sentencia, continuaron tan ricamente su carrera judicial y llegaron a grandes puestos. Y hoy mismo, la misma judicatura pues está infectada claramente de jueces claramente franquistas. Y entonces eso no se acabó. Es una situación que realmente estamos viendo ahora mismo pues, las consecuencias de esa situación. Y se nota también esos restos del franquismo a nivel de las propias fundaciones. En ningún país se le ocurre que, pues que hubiera una fundación pues, que defienda pues, la ideología y lo que hizo la Alemania nazi. Eso es impensable. O que exista una fundación en Italia que reivindique ese pasado. Pues aquí existen decenas, no una ni dos, decenas de fundaciones que se encargan de difundir esa ideología fascista, pero que además hacen actos. El 18 de julio se fue hace unos días, se está celebrando con entidades
que están claramente difundiendo ideología fascista y hacen actos fascistas. Y no hay absolutamente ninguna ley que les prohíba ese tipo de actuaciones y sobre todo que se ejecuten. Porque aquí el problema no solamente es que haya una ley, sino que esas leyes se ejecuten y se impide estos actos de propaganda claramente de fascismo. Y después están otros restos claramente sin ejecutar, lo que nos queda. Es decir, que ahora mismo haya 115.000 personas todavía en cunetas, sin poder los familiares recoger esos restos, es una cosa realmente que no se puede soportar en un país democrático. Y que existan también miles de niños y niñas robados a sus familias por parte de los fascistas, miles y miles de niños, y que eso esté sin investigar. Por lo tanto, todavía nos queda un largo camino por recorrer para normalizar. Es una situación ahora mismo que es una transición de la historia de la democracia, que se dice que fueron unos años, pero que realmente es una transición que todavía no hemos superado. Y después está el propio terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, que es el peor de los terrorismos, se habla mucho en estos días, pues que hay que tener en cuenta y ser solidarios con las víctimas del terrorismo de ETA, que todos compartimos solidaridad, pero claro, no se puede tener un terrorismo de primera y otro de tercera. Es decir, se considera que son víctimas del terrorismo de primera aquellos que son víctimas de ETA, ¿vale? Esos son víctimas de primera. Y después se considera que hay otras víctimas, las víctimas del franquismo, que es las víctimas del terrorismo de Estado, pues que eso no tiene importancia. Se hacen homenajes a unos de los que son víctimas del terrorismo de ETA, pero después, claro, hay cientos de miles de personas que fueron represaliadas o asesinadas por el franquismo, por el terrorismo más grande, y sin embargo no hay ese reconocimiento institucional. No va el rey a ningún tipo de acto de reconocimiento. Hace unos meses celebramos aquí en Galicia el 50 aniversario del 10 de marzo del 72, donde hubo unos asesinatos en Ferrol de Daniel y Amador, pues dos obreros de la Bazán que fueron asesinados por las fuerzas de orden público. Se cumplió el 50 aniversario, era una buena ocasión para que el rey y autoridades del Estado hiciesen un homenaje público a todas estas víctimas del franquismo. 50 años, pasó desapercibido, pero sí se celebran otro tipo de reconocimiento público. Por lo tanto, nos queda un camino muy grande para ese reconocimiento. Hay un aspecto importante y digo, hay que señalarlo como una cosa buena, que es que en la ley se recoge por primera vez que se va a introducir en el currículum escolar la explicación de lo que fue la dictadura, de lo que fue la guerra, la llamada guerra civil. En esta ley no aparece ya la palabra guerra civil. Se quitó lo de civil y queda solamente en guerra, que es un avance también. Pasó de esto de percibido y no se ha comentado, pero leyendo un poco la ley, antes se decía guerra civil y dictadura, ahora aparece solamente guerra. Porque realmente en Galicia, por ejemplo, y en otros sitios, no hubo tal guerra civil, un enfrentamiento entre dos bandos, no hubo tal enfrentamiento. Lo que hubo en Galicia y en otros muchos sitios fue un genocidio, no hubo una guerra civil. Bueno, pues esa guerra. Bueno, pues digo que se recoge en esta ley que se va a introducir en esos currículos escolares una explicación, tanto en enseñanza secundaria obligatoria, no eso, como en bachillerato, como en formación profesional. Pero desde los 12 años. A eso se empieza a los 12 años. Y entonces esto es un avance importantísimo. Hasta ahora tú cogías un libro de historia y ahí no aparecía que la comarca de La Coruña había 600 asesinatos y lo que había pasado y cómo se llamaban y qué represión hubo. Esto no se recogía en los libros de texto. Bueno, pues a partir de ahora habrá que hacer libros y tenemos que trabajar mucho los que nos dedicamos a difundir esta memoria democrática. Tenemos que trabajar mucho para difundir a nivel de futuras generaciones lo que fue realmente la dictadura en España. Y claro, habría que empezar por definir qué es lo que tuvimos aquí. Estuvimos durante muchísimos años que los libros hablaban del régimen, el régimen. Pero mire usted, el llamado régimen realmente fue una dictadura y además fue una dictadura criminal. Semejante, como dice una resolución de la ONU, de Naciones Unidas, una resolución de 1946, definía claramente que el llamado régimen era una dictadura, semejante a la Alemania nazi o al fascismo de Mussolini en Italia. Bueno, pues una dictadura criminal. Entonces, llegar con estos mensajes y así de claros a toda la ciudadanía, pues es un paso importantísimo. Y rompe totalmente con este mensaje que se da casi que, pues que lo del 18 de julio, pues que no fue un golpe de Estado, un levantamiento, un movimiento nacional para salvar a España del comunismo y que realmente pues la gente estaba muy enfadada y que la República lo hizo muy mal. Y con eso se justifica ya el golpe de Estado. Bueno, pues acabó esa ya explicación. En los libros de texto tiene que aparecer claramente que fue un golpe de Estado
una sublevación fascista apoyada por el capital, por los grandes empresarios, y apoyado por la Alemania nazi y por el fascismo italiano, y también contando colaboración de la Portugal salzarista. Por lo tanto, creo que esto es un paso muy importante. Manolo, es fundamental efectivamente que la currícula escolar tome esos puntos de la historia, pero ¿qué se hace con un ecosistema mediático como el que tiene España? Por lo menos el sistema mediático hegemónico, que es claramente de derechas y que permite casi cotidianamente el blanqueamiento de formaciones fascistas, de formaciones ultraderechistas, ultraconservadoras. Vox es un ejemplo de ello, ese avance tan fuerte, incluso gobernando en Castilla y León en conjunto con el PP, donde cotidianamente se ataca a las formaciones progresistas, a las formaciones de izquierda, y realmente se permite que esas voces autoritarias, esas voces de reivindicación del franquismo pasen sin que nadie le diga, no, perdón, eso no se puede decir, como usted mencionaba muy bien antes, que no puede haber una apología, por ejemplo, del nazismo o del fascismo, tanto en Alemania como en Italia. Sí, sí. Realmente está muy generalizado en los medios de comunicación. Curiosamente, donde se salva un poco más la cosa es en algunas tertulias, pues que son de la televisión pública, curiosamente, ¿no? Y voy a mencionar, por ejemplo, el caso de José Fortes, en el canal 24 Horas, que es de Pontevedra, es gallego, y bueno, pues hay un poco más de pluralismo. Pero la mayoría de las tertulias y de los encuentros que hay a nivel de programas de televisión de debate, pues realmente son muchísimas las personas que están difundiendo y justificando continuamente este mensaje de Partido Popular, por supuesto, y también de Vox. Cuando hablamos de Vox, estamos hablando también del Partido Popular. No pensemos que Vox es una cosa, es decir, los dirigentes actuales del Partido Popular fueron todos dirigentes del Partido Popular. El caso de Santiago Abascal, que es el secretario general de Vox, fue diputado en el Parlamento Vasco del Partido Popular, después estuvo 8 o 10 años deliberado, que dice que no puede haber chiringuitos, que no puede haber personas que vivan de la política, y estuvo él 8 años puesto por Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad de Madrid, viviendo tan ricamente, cobrando 80.000 euros al mes o una cantidad tremenda, y son personas que son del Partido Popular. Es decir, que Vox y el Partido Popular no son dos cosas distintas. Es una forma de un poco de presentarse de una forma más radical de otra, pero realmente coinciden, y por eso ahora mismo están gobernando o participan en los apoyos, el caso de Andalucía, el caso de Castilla y León, y en el futuro en todos los sitios donde sea necesario. Es decir, que el Partido Popular no tiene ningún problema en gobernar con Vox porque realmente tienen la misma base ideológica y son de la misma raíz. Habría que tomar a nivel público y a nivel de legislación medidas concretas para impedir este tipo de manifestaciones continuadas en los medios de comunicación. Es decir, cuando una persona va a un medio de comunicación y está justificando el golpe de Estado y está justificando el franquismo, pues realmente habría que tomar medidas. Pero no solamente en las televisiones, en los cuarteles todavía se sigue celebrando el 18 de julio. Es decir, es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, quiere decir que lo que son los restos del franquismo está metida en la judicatura, está metida dentro del ejército, y por eso salen manifiestos firmados por no por uno o dos generales, 60 o 70 generales recordando la figura de Franco. Y eso indica un poco qué es lo que ha pasado aquí en los últimos años. Es decir, en las academias militares parece ser que no se enseñaba muy bien la historia de lo que pasó. Y cuando no se enseña eso, sino que prácticamente se justifica el golpe de Estado, pues los mandos futuros del ejército, que ya eran generales, pues realmente no aprendieron nada en esas academias de lo que es la democracia. Manolo, te voy a cerrar la entrevista con dos preguntas. Una, la primera más de actualidad, porque bueno, vos también escribiste entre tus múltiples libros uno sobre Feijóo. Sí. Que bueno, sobre el verdadero gobierno de Feijóo, sí. Y que ahora, bueno, está a la cabeza del Partido Popular, y bueno, es un personaje peligroso. ¿Qué puedes decirnos de él que bueno, saltó de ahí, de mandamás de Galicia a dirigir el PP?
Sí, antes no te comenté, relacionado con esto los restos del franquismo, que realmente uno de los restos del franquismo más significados es la monarquía que tenemos, lógicamente, ¿no? Puesta por Franco para que todo quede atado y bien atado. Eso es lo que decía Franco, y eso fue. Le nombra a Exacto. esta persona mi sucesor como jefe de Estado para que todo quede bien atado. La monarquía actual que tenemos es una monarquía corrupta y además hereditaria del franquismo. Es el título del último libro que publiqué hace un año, una monarquía corrupta y heredera del franquismo. Bueno, volviendo a lo de Feijóo, publiqué hace ya 6 o 7 años el libro O perverso gobierno de Feijóo. Estoy preparando la segunda parte. Lo adelanto ya como un poco con primicia. Estoy preparando la segunda parte. No se va a llamar O perverso gobierno de Feijóo, sino O perverso gobierno do Partido Popular, segunda parte. Bueno, ¿por qué? Porque realmente lo que tenemos actualmente, se marcha Feijóo, continúa el Partido Popular gobernando con Rueda, pero realmente continúa con la misma política. Feijóo es un farsante. Claro, esa es la principal definición, aparte de estos temas ideológicos. Es un farsante que se va presentando con una cara o con otra, según vaya un poco conveniendo la situación, capaz de decir una cosa y mañana exactamente todo lo contrario. Es decir, que es una persona muy acomodaticia y que realmente va diciendo lo que considera que puede tener mejor aceptación en la opinión pública, pero que va cambiando sobre la marcha. Y después, para entender el fenómeno, entre comillas, Feijóo, hay que tener en cuenta el gran apoyo mediático que tiene. Claro, es que sin eso no se puede entender el gobierno del Partido Popular en Galicia. Es decir, si recordáis un poco, cuando llega Feijóo a gobernar, pues hizo una campaña tremenda contra el gobierno del PSOE y del Bloque Nacionalista Galego, sacando cosas realmente a plena difusión. Recordar aquella foto donde aparecía Ansó Quintana, pues en el barco de un empresario, y aquello fue una cosa tremenda. Ahora, fíjate tú, aquí un dirigente del bloque en un barco de un empresario, esto no puede ser tal. Pero claro, tenemos otras fotos, que es Feijóo en el barco de Marcial Dorado, un narcotraficante. Y eso no tiene repercusión mediática porque se tapa. Es decir, que ese apoyo mediático donde se tapa absolutamente toda noticia que pueda distorsionar la imagen del PP es tremenda. Ahora mismo estamos teniendo una oleada tremenda de incendios por toda Galicia. Yo recuerdo que hubo también otra oleada cuando estaba gobernando el bipartito del PSOE y el Bloque Nacionalista Galego, y bueno, los ataques fueron tremendos. No, es que esta gente no sabe gobernar, es que claro, hay incendios porque o sea, una cosa tremenda. Pero estos días, pues no parece que esta gente no sepa gobernar. Y además, en algunas de las zonas más afectadas, el caso de Courel y el caso de Valdeorras, que está totalmente incendiado, pues resulta que aparecen en algunos medios de comunicación, como por ejemplo en Nos Diario, pues aparece que alcaldes del Partido Popular están muy molestos también con el asunto del Partido Popular, porque dicen que les dejaron vendidos, que no está atendiendo el asunto al gobierno del Partido Popular con los medios necesarios a las necesidades para acabar con estos incendios. Bueno, pues eso se publica en un medio, pero el resto no dicen absolutamente nada, de que hay una contestación ciudadana y popular, un descontento muy grande, e incluso de los propios alcaldes del Partido Popular. Bueno, pues esto se tapa absolutamente. Y por no decir, claro, las opiniones que se resaltan continuamente de lo que dice Feijóo, como si fuese una persona decisiva en la política de Estado. El traslado de Feijóo a Madrid no es más que volver donde estuvo ya. Feijóo ya estuvo en Madrid muchos años. ¿Para qué lo tuvieron allí en Madrid? Pues para privatizar. Eres un experto en las privatizaciones del público. Estuvo destinado en correos, ocupando un puesto importante para privatizar algunos de los servicios de correos. Estuvo también en sanidad, lo llevó Roma y Beccaria, que era un poco el padre, ¿no? A nivel político, y estuvo también ocupando puestos importantes, pero para ese trabajo. Entonces, es un especialista en privatizar lo público y aquí está siguiendo el mismo, y estuvo siguiendo durante estos años, el mismo camino en Galicia. Yo espero que, bueno, dentro de año y medio, que se van a celebrar las elecciones al Parlamento gallego, pues esta situación pueda cambiar. Y bueno, hay una movilización cívica importante que pide más servicios públicos. Raro es el día que no aparece una comarca de Galicia con manifestaciones pidiendo una sanidad pública mejor.
donde hay un hospital comarcal, el caso de Valdeorras, el caso de Barbanza, el caso de Amarilla Lucense, etc. Entonces, esta movilización cívica que pide mejores servicios públicos, mejor sanidad, mejor enseñanza, se está propagando por toda Galicia. Y yo espero que esta conciencia cívica pues tenga también pues, una traducción a nivel político. Manolo, para cerrar esta entrevista y en un agradecimiento pleno de toda la agrupación Federico García Lorca por tener a alguien con tu historia de lucha, con tus convicciones, con tu pelea cotidiana por la memoria democrática, con toda tu producción de historia, de política, para que justamente esa historia oscura y nefasta no se olvide. ¿Qué es el 25 de julio? ¿Qué es el Día de la Patria Galega? Justamente algo que Franco quiso suprimir también, esas identidades, esa identidad. Sí, bueno, para nosotros, las personas que nos consideramos nacionalistas, yo soy nacionalista de Valladolid, lo digo. Yo nací en Valladolid. Nací en Valladolid, mis padres eran de Dueñas, de Palencia. Allí nos asesinaron a 6 personas de la familia, los fascistas en Dueñas, entre ellos 2 tíos míos. Mi abuelo era de Navalonguilla, de Ávila. Viví muchos años en Bilbao, después viví también en Madrid, estuve estudiando en la Universidad Laboral de Sevilla. Es decir, que mi biografía pues, es muy variada. Llevo más de 50 años viviendo en Galicia y me considero nacionalista gallego y por eso milito en el bloque nacionalista gallego, ¿no? Para nosotros, nacionalistas gallegos, pues realmente es una buena ocasión para decir que Galicia tiene futuro, que queremos un futuro a lo grande, como dice muchas veces Ana Pontón, queremos una Galicia grande, donde realmente podamos aspirar a gobernar nosotros por nosotros mismos. Y eso pues se traduce en una expresión pues, que somos soberanistas. Nos definimos así. ¿Qué quiere decir? Pues que queremos decidir por nosotros mismos. Eso podrá tener una salida pues dentro de una España federal, confederal o una España realmente independiente totalmente de Galicia. Es decir, que ese tipo de salida a nivel político pues se contempla dentro de esta perspectiva nacionalista y soberanista. Y yo espero que tengamos ese futuro donde podamos decidir por nosotros mismos. Y insistir en el mensaje de siempre. Galicia es un país no rico, riquísimo, tiene muchísimos recursos naturales, es un país siempre abierto al mundo. Y decía el otro día Camilo Nogueira, pero hombre, ¿cómo Galicia no va a ser una nación? Decía Camilo Nogueira, ¿cómo no va a ser Galicia una nación? Si nosotros hemos creado la nación decía, de Portugal y de Brasil. También fue muy optimista y decía, ¿cómo Galicia no va a ser una nación? Si nosotros fuimos los que hemos creado Portugal y Brasil, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos la perspectiva universal y aspiramos eso, a formar parte del grupo de naciones a nivel de Europa y a nivel del mundo y que nos podamos gobernar por nosotros mismos. Manolo, muchas gracias por Manuel Monge, por estar con nosotros, maestro, sociólogo, concejal del BNG, promotor de las asociaciones de memoria histórica en Galicia, autor de muchísimos libros. Un placer tenerte en este cierre de la Semana de la Memoria que hace la García Lorca año a año para no olvidar, para seguir con la tarea de verdad, memoria, reparación y justicia. Como bien mencionaste, somos parte aquí de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y bueno, y cerrando en este día tan importante también, porque bueno, la quinta provincia galega es Argentina, y bueno, en este Día de la Patria Galega tenemos a un galego de ley, ¿no? Porque también podemos decir que un galego, digamos, nace donde quiere. Sí. Y eso no lo hace menos galego, ¿no? Y bueno, también a la memoria de mi familia paterna, de mi abuelo, que son de Lugo, de San Mamés de Ribeira, y que también pelearon desde la CNT contra el golpe fascista y se exiliaron en la Argentina. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Bueno, pues un cordial saludo para todos los compañeros y compañeras de vuestra agrupación, Federico García Lorca, y agradecer también la buena acogida que siempre se ha tenido para todas las personas que se han desplazado periódicamente a Buenos Aires, Argentina, con motivo de la querella argentina. Tengo amigos que han ido con frecuencia, el caso de Sabino Cuadra, que fue diputado, y
íntimo amigo, estudié con él en el 68 en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares y bueno, siempre me cuenta lo maravillosa acogida que tuvieron siempre cuando se han desplazado allí para reivindicar estos juicios para los crímenes de franquismo. Y bueno, esperamos que esto mejore en el futuro y contaremos siempre con vuestra solidaridad. Muchas gracias. Gracias.